denominar tumores de origen odontogénico. Entonces, los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los más frecuentes son los benignos. Ahora, ¿por qué se originan? Hasta ahora no se sabe por qué se originan. Sabemos de dónde viene. Puede ser de restos epiteliales de Malassez, puede ser de los elementos epiteliales o que forman las estructuras dentarias, como el epitelio reducido del esmalte, puede venir de otras estructuras embrionarias, pero ¿por qué? No sé. La mayoría entonces parece surgir sin un factor aparente que esté originando. Las características... Las diapositivas. ¿Y puede ser? Ahora sí. Ya. Entonces, los tumores odontogénicos benignos son de crecimiento lento. Es igual que los quistes. Son de crecimiento lento. Lo que se caracteriza es por su contenido, ¿no? Aunque algunos que se denominan uniquísticos, como vamos a ver, también tienen un comportamiento similar a los quistes. Entonces, ¿por qué se originan los tumores? No se sabe. Pueden originar dolor, usualmente cuando ya alcanzan mayor crecimiento, originan dolor y parestesia. Pero cuando son muy pequeños, como su crecimiento es lento, el paciente que padece, al igual que los quistes, no se percata que tiene un tumor. Y estos tumores también pueden ser malignos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica más común del tumor maligno? Es dolor, ¿no? Hay dolor, hay adormecimiento, hay una sensación de anestesia. Pero, a diferencia del tumor benigno, el tumor maligno crece rápido y aumenta de volumen rápido. Entonces, es muy importante preguntar desde hace cuánto tiempo está con la molestia, ¿no? Desde hace cuánto tiempo. Entonces, si tiene un tiempo de 3, 4, 5 o 6 meses, lo más probable es que sea un tumor benigno, ¿no? Pero si dice que en poco tiempo le ha empezado a aumentar el volumen, entonces debe tratarse de un tumor maligno en primera instancia. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha procurado clasificar los tumores odontogénicos y fíjense que durante años lo ha clasificado a los tumores odontogénicos en diferentes textos. Y si yo digo textos, quiere decir que estos tumores son bastantes. Entonces, los tumores odontogénicos los clasificaron usualmente histológicamente, ¿no? Para ver su comportamiento, histológicamente para ver su estirpe, en el 71, en el 98 y en el 2005. Entonces, clasificaron quistes, tumores, y la última clasificación de los tumores es la del 2017, también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud hizo la nueva clasificación de los quistes y tumores. ¿Y por qué le digo esto? Porque, como habíamos dicho en la clase pasada, esta es la imagen de un queratoquiste, ¿no? En la que la membrana del queratoquiste tiene esta disposición columnar de las células basales y tiene paraqueratina en el borde, ¿no? Entonces, el queratoquiste es un quiste, como bien lo decía la Organización Mundial de la Salud hasta el 2005. Después lo clasificó como un tumor porque era agresivo, y en el 2017 el queratoquiste vuelve a ser un quiste. Entonces, el comportamiento del queratoquiste, como ha sido tan variado y a veces era agresivo, entonces pasó de quiste a tumor y de tumor a quiste. ¿Qué importancia puede tener esto? El tratamiento y el pronóstico. Cuando era clasificado como un tumor, el tratamiento era resección. Yo recuerdo que estaba en la residencia y cuando nosotros observábamos un queratoquiste,
no extirpábamos el queratoquiste, sino lo tratábamos como un tumor, extirpábamos un segmento de hueso. Mientras más grande era el queratoquiste, más segmentos de hueso extirpábamos, ¿no? Porque le dábamos el tratamiento de un tumor. Ahora que está clasificado histopatológicamente como un quiste, el tratamiento es más conservador. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que es los tumores odontogénicos benignos que proceden del epitelio, ¿no? Dentro de estos tumores tenemos varios, ¿no? Los más representativos son el tumor odontogénico adenomatoide, que también se le conoce con el nombre de TOA, el tumor odontogénico epitelial calcificante, el tumor odontogénico escamoso y el ameloblastoma. De todos estos tumores, el más frecuente es el ameloblastoma. En segundo lugar está el TOA, que más se presenta en niños, pero el más agresivo es el ameloblastoma. El ameloblastoma, a su vez, puede ser uniquístico, o sea, puede tener la imagen radiológica de un quiste, o puede ser multiquístico o multilocular, como solemos decir nosotros, ¿no? Tiene otra característica que es muy representativa de los tumores, ¿no? Es metastásico. Quiere decir que el ameloblastoma también se puede meter al cuello y puede ir a otras zonas más alejadas de donde es su origen, que es el interior de los maxilares, ¿no? Sea mandibular o maxilar superior. Pero a su vez hay una variante que puede ser la que se denomina fuera de hueso, que es extraósea o también denominada periférico. Entonces, cuando el ameloblastoma está fuera del hueso o está en la periferia, se le denomina extraóseo. ¿Qué característica tiene? Que esta presentación es menos frecuente, pero felizmente es menos agresiva. Conclusión de esta primera parte. Los ameloblastomas, como los otros tumores, se pueden presentar como si fuesen un quiste, o sea, se llama uniquístico o unilocular, o como si fueran varios lóculos, se le llama multiquístico o multilocular. Es más propio denominarlo unilocular o multilocular. Los tumores odontogénicos pueden ser epiteliales y mesenquimales, ¿no? Dentro de esto encontramos al fibroma ameloblástico, al tumor odontogénico primordial, a los amartomas, que toman el nombre de odontoma, dentro del cual está el complejo y el compuesto, son los más frecuentes, estos amartomas, ¿no? Les había mencionado que se le denomina hemartoma porque siendo un tumor que tiene en posición con formaciones embriológicas inmaduras, el odontoma sí tiene las tres formaciones del quiste, como es el esmalte, la dentina y la pulpa, ¿no? Por eso que se le conoce como amartoma. Y no tiene el comportamiento, pues, demasiado agresivo, salvo cuando es mixto, como lo vamos a ver después. El dentinogénico de célula fantasma es muy infrecuente. Entonces, en este grupo de los epiteliales mesenquimales, los odontomas son los más frecuentes. Dentro de los exclusivamente mesenquimales, tenemos al fibroodontoma odontogénico, ¿no? Al mixoma odontogénico, al cementoblastoma y al fibroma cementosificante. Dentro de este grupo, el más agresivo es el mixoma odontogénico, que a su vez de lo descrito anteriormente con ameloblastoma, puede tener dos presentaciones. Una presentación unilocular o unicística y una presentación multilocular o multicística. En el segundo lugar de presentación está el cementoblastoma, que usualmente no presenta tanta agresividad. Entonces, los tumores benignos
los denominados odontogénicos epiteliales, tenemos al ameloblastoma, al tumor odontogénico escamoso, al epitelial calcificante y al adenomatoide. Mencionado anteriormente, el ameloblastoma puede ser uniquístico, puede ser metastásico y extraóseo, ¿no? Constituye el 1% de los tumores, de todos los tumores que tenemos los seres humanos, y el 20% de los tumores odontogénicos. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el más frecuente de los tumores odontogénicos? Sería el ameloblastoma. Y dentro de los amartomas, el más frecuente es el odontoma. Entonces, la mayoría de estos tumores se detectan a veces cuando ya están avanzados y el paciente presenta un aumento de volumen en la cara que le origina una asimetría, ¿no? Entonces, y probablemente dolor porque se suele infectar. Entonces, ustedes imaginan esta gran lesión, miren, multilocular. Una gran lesión multilocular. Probablemente tuvo algunas molestias, y a este paciente le hicieron exodoncia, probablemente con radiografías periapicales o sin radiografías, ¿no? Y fíjense que debajo de estas piezas había una lesión que en un comienzo fue muy pequeña y que ahora está muy grande, ¿no? Ha ocupado casi toda la rama ascendente. Fíjese el aumento de volumen que tiene, inclusive esta raíz la ha mantenido pequeña, ¿no? Y este paciente probablemente recibió un tratamiento odontológico, ¿no? Acá por lo menos vemos que ha ido a un cirujano dentista para que le hagan extracciones. Pero fíjense la responsabilidad que tenemos en el cuidado de la salud bucal, en el sentido de que nosotros debiéramos solicitar a todo paciente que viene a nuestra consulta una imagen radiográfica, ¿no? Sí, sobre todo si es que nunca se la ha tomado, porque en este caso se pueden detectar tumores pequeños. Por ejemplo, este paciente tiene una lesión multilocular con aumento de volumen, con adelgazamiento. Fíjense la cortical, miren, esta es la cortical normal, fíjense este grueso, y miren este adelgazamiento. Probablemente este adelgazamiento aquí ha originado una solución de continuidad. O sea que restos alimenticios con saliva están invadiendo y están infectando esta lesión tumoral, ¿no? Entonces el paciente viene con un acceso, un aumento de volumen, y lo que pasa es que dentro no tiene una infección odontogénica, sino tiene una infección odontogénica agregada a una tumoración agresiva y metastásica como el ameloblastoma. ¿Este paciente puede denunciar? Sí puede denunciar. Puede decir, he ido a un cirujano dentista y el cirujano dentista me hizo extracciones, nunca me indicó radiografía, y ahora yo tengo una tumoración que probablemente va a tener que perder la mitad de la mandíbula. Porque el tratamiento de esta tumoración es la resección que nosotros denominamos con límites oncológicos, o sea que 1 centímetro adelante hay que sacar, hay que cortar el hueso aquí y acá también a nivel de... O sea, se va a quedar básicamente con el cuello del cóndilo y con los incisivos. Entonces, ¿por qué este paciente pudiera denunciar una mala práctica? Porque el cirujano dentista es el especialista en el cuidado de la salud bucal.
Y es nuestro deber detectar precozmente cualquier lesión. No solamente hacer un procedimiento como se hacía hace 100 años, viene un paciente con un dolor de muela o una necrosis pulpar y se hace el arrancamiento de la muela, ¿no? Es decir, no ser los sacamuelas. Entonces, fíjense todo el daño que podemos hacer por no hacer un diagnóstico adecuado, por no tener un comportamiento profesional adecuado. Entonces, recuerden que esto puede ser un fibroma ameloblástico, un ameloblastoma, un granuloma célula gigante, un mixoma montogénico. En todos ellos, lo que hay que hacer es resección, o sea, el tratamiento es con criterio oncológico, 1.5 a cada lado y resecar ese segmento de mandíbula. La cara se le va a hundir y va a tener que usar una prótesis que más o menos está entre 30.000 a 50.000 soles. Muy bien, entonces fíjense esta lesión. Es una lesión unilocular, bien conservada, han hecho un tratamiento de endodoncia y ahí está la lesión. Fíjense el tamaño de esta lesión y fíjense que el cirujano dentista hizo otros procedimientos y no tomó una radiografía panorámica para detectar esta lesión cuando estaba pequeña. Entonces nosotros aquí vemos una lesión multilocular que puede ser en primer lugar un ameloblastoma por frecuencia. En segundo lugar, dependiendo de la edad, puede ser un mixoma. Ambas lesiones muy agresivas. Y acá vemos unilocular. En primer lugar, puede ser un ameloblastoma. En segundo lugar, puede ser un mixoma. Puede ser un granuloma células gigantes. Y bueno, también puede ser un quiste periapical, ¿no? Que sería lo menos posible. Pero fíjense que es una lesión grande. Y fíjense que aquí ya está tomando la tabla vestibular y la tabla lingual. Y esto que queda acá es lo que todavía no ha tomado de la tabla vestibular. Pero la tabla lingual prácticamente está totalmente adelgazada. Entonces, fíjense lo importante que es tener una radiografía panorámica para poder detectar lesiones y no hacer procedimientos puntuales. Mire, viene por una carie y le hacemos el empaste. Y no tomamos más que radiografías by-wing o periapical. Por eso es necesario tener una visión. Siempre digo a los estudiantes, así como el médico, cuando vamos a su primera consulta, nos dice hemograma y examen de orina, el paciente que viene a la primera consulta del cirujano dentista debe ser, lo mínimo, una radiografía panorámica. Muy bien, el tratamiento del ameloblastoma es la resección. Como ustedes ven, este es un uniquístico. Hay rizólisis. Rizólisis significa que la raíz se ha reabsorbido. Y si la raíz se ha reabsorbido es porque esta lesión es agresiva. Y fíjense lo que ha destrozado, ¿no? Acá ha roto la tabla vestibular y lingual, acá la tabla vestibular, la tabla lingual y acá la tabla vestibular. El tratamiento es resección y miren el margen, ¿no? 1.5, 1.5 a cada lado. Esa parte de la cara va a quedar desfigurada, fíjense. Entonces, ¿es una neoplasia benigna? Sí. Al igual que el mixoma, sí. Al igual que el granuloma célula gigante, sí. Pero el tratamiento muchas veces es resección. La frecuencia es más frecuente en los maxilares. El origen es la lámina dental, ¿no? Los restos epiteliales de Malacés, el epitelio de los quistes odontogénicos, y la edad está entre los 40 o 50 años. No hay predilección por el género. Y acá tenemos algunas características clínicas. Fíjense con atención. Si yo veo que está aumentada la tabla vestibular y veo que está aumentada la tabla lingual, ¿puedo pensar en un quiste? Un quiste siempre afecta o la tabla vestibular o la tabla lingual. El tumor afecta a los dos. ¿Y qué me dice que está
afectando tabla vestibular y tabla lingual. Me está diciendo que es una lesión agresiva. Entonces, cuando yo veo esto, lo primero que pienso es un ameloblastoma. De mirarlo nada más, abra la boca, ese es un ameloblastoma. Y si no es amelo, es un mixoma. Si no, es un granuloma célula gigante. Y dependiendo de la edad, puedo pensar también, y de otras características, puedo pensar también que es una neoplasia maligna. Fíjese este aumento de volumen, que pareciera un acceso. Probablemente el canino no está. Entonces yo acá preguntaría, ¿le extirparon el canino o nunca salió? Entonces, si nunca salió, el canino está dentro. Y la segunda es, ¿le tomaron alguna imagen alguna vez? No, no le tomaron. Pero fue al dentista, sí fui. ¿Y qué le hizo? Le hizo su amalgama. Miren acá. Y no se preocupó por esto, no se preocupó por qué no estaba el canino, no se preocupó por eso. Le reconstruyó el borde incisal, o sea, fue a un dentista, ¿no? No fue a un cirujano dentista, fue a un dientista. Fíjense este aumento de volumen y recuerden, ambos son ameloblastoma, pero acá está tomando solo vestibular. Entonces, este es un ameloblastoma periférico, por lo tanto, es menos agresivo. Por lo tanto, el tratamiento no es recesión, sino solamente una enucleación. Entonces, dos tipos de ameloblastoma. Ameloblastoma periférico, más raro, menos frecuente, una sola tabla, y el ameloblastoma mandibular, que es más frecuente, dos tablas, vestibular y lingual, y más agresivo. ¿Cuándo el paciente se da cuenta? Cuando hay aumento de volumen. Entonces, cuando hay aumento de volumen, dice, es un acceso. Y cuando se toman las imágenes, ya se comprueba que, si bien es cierto, hay un acceso, la patología de fondo es una patología tumoral. Lo mandatorio en la patología tumoral, o sea, el gol estándar, es la tomografía. Si yo sospecho de un tumor, yo ya no pido panorámica, ¿no? Pido de frente una tomografía y dentro de la tomografía me dan una imagen panorámica similar a esta. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando de que el doctor Karl Parks, un austriaco, diseñó hace más de 100 años una técnica que se llamaba la descompresión o también la marsupialización, ¿no? Les había mencionado la clase pasada que yo personalmente prefiero la descompresión. O sea, poner como si fuese un dren tubular, acá ustedes están viendo, un dren tubular, y por allí se va aspirando. Y fíjense de esta lesión, que es un ameloblastoma uniquístico, fíjense cómo se ha roto el hueso y por eso se inflama, por eso se infecta, ¿no? En este ameloblastoma, cuando yo le quito, como es uniquístico, el contenido líquido, fíjense cómo repara. O sea, ya no tengo que hacer resección. Y esta técnica la enunció el doctor Parks hace más de 100 años. Recapitulando. Los ameloblastomas, los mixomas y los demás tumores pueden ser uniquísticos o multiquísticos. Cuando es uniquístico, estamos con suerte. No vamos a sacar. Vamos a tratarlo como si fuese un queratoquiste. Le ponemos una descompresión, así como si fuese un queratoquiste. O sea, estamos tratando un tumor. Y estoy repitiendo como para que si quede una duda, ustedes la internalicen. Cuando los tumores son uniquísticos, se pueden tratar como si fuese quiste, específicamente el ameloblastoma. El ameloblastoma uniquístico, fíjense lo que ha roto. Y está asociado a una molar arterial. Pudiera ser también un quiste dentígeno, ¿no? Pero en este caso era un ameloblastoma uniquístico. ¿Y quién va a dar el apellido y el nombre de la tumoración? El patólogo. Por eso que lo primero que nosotros hacemos es tomar una muestra. Tomamos una muestra, mandamos a patología, pero el diagnóstico sería quiste dentígeno,
porque ha venido del epitelio reducido del esmalte y está asociado a una pieza retenida. En segundo lugar sería queratoquiste. En tercer lugar sería ameloblastoma. Y en cuarto lugar sería mixoma. Esos son los diagnósticos con los que nosotros enviamos la muestra a patología. Entonces, como nos responden que es un ameloblastoma uniquístico, y colocamos un drain tubular, así como este, que describió Parks, y vamos aspirando, vamos lavando, y va mejorando. Y fíjense que este hueso que estaba perdido, miren cómo el organismo lo va recuperando, porque le quitamos la presión. De la misma manera que hacemos con los quistes dentígenos y de la misma manera que hacemos con los queratoquistes. Entonces, si yo quisiera resumir y diría con qué seguridad yo manejo un ameloblastoma uniquístico, un queratoquiste uniquístico y un quiste dentígeno uniquístico, con la descompresión. Entonces ya no soy tan agresivo, ya no hago la resección. Hacer un diagnóstico diferencial, en este caso dientes retenidos, en este caso fíjense, esta es una radiolúcida característica del cemento-blastoma, el fibroodontoma ameloblástico, que ya es un tumor mixto, y fíjense este tipo de lesión. Quiero que noten ustedes que los dientes están inclinados. Esa inclinación de los dientes que está tumbando hacia mesial y hacia proximal la molar, me está diciendo que el tumor es agresivo. Otra cosa, estamos viendo que no es unilocular, sino que es multilocular. Acá, en este caso, yo voy a pensar en primer lugar en ameloblastoma. Fíjense la intensidad de la radiolucidez de la radiografía, es mucho más intensa. Y esa inclinación de las piezas dentarias me hace pensar primero en un mixoma. Y si este es un mixoma y es, miren, y si este mixoma es multilocular, el tratamiento es resección. O sea, 1.5, desde acá se va a sacar la mandíbula. No queda otro, no queda otra. Pero este paciente recibió tratamiento dental. Sí, miren, recibió tratamiento dental. Le hicieron extracciones, pero no tuvieron esta opción, o mejor dicho, no le dieron al paciente esta opción. Y el paciente ahora tiene que perder casi tiene que sufrir una hemimandibulectomía. Entonces, estimados alumnos, el mensaje es que actúen como unos profesionales del cuidado de la salud bucal. No se denominen odontólogos, porque el hecho de denominarse odontólogos los hace focalizar en los dientes. Odonto, diente, logo, tratado. A ustedes, a ninguno le van a dar el título de odontólogo. Ustedes van a ser cirujanos dentistas. Y lo que nos iguala al médico es que el médico es médico cirujano y nosotros somos cirujano dentista. Por lo tanto, nuestro acto debiera ser un acto médico estomatológico y debiéramos cuidar del paciente. Si nosotros vemos las inclinaciones, fíjense, lo primero que tenemos que pensar es si ha inclinado porque perdió los dientes o si ha inclinado porque algo los está inclinando. Y no hacer procedimientos sin tener una visión panorámica de los maxilares. Entonces, el ameloblastoma tiene estas características, puede crecer solamente hacia un lado, pero el tratamiento es radical. El ameloblastoma, el tratamiento es radical. Fíjese acá, una hemimaxilectomía. Estas son las apófisis pterigoides. Todo lo que pierde. Así. Y este es un fibroma odontoblástico. Fíjense, ¿eh? Un fibroma odontoblástico. Miren, un montón de... ya es otro tipo de tumoración y se da en pequeños. Entonces, fíjense la importancia que es tener una imagen previa para el cuidado de la salud.
Bueno, ahí nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna... A ver, muy buena pregunta. El más frecuente es ameloblastoma. El menos frecuente es el mixoma. El ameloblastoma más da en personas mayores y en hombres, pero también puede dar en niños. Cuando da en niños, da en maxilar superior. El mixoma más da en mujeres y en personas jóvenes. O sea, si yo veo una tumoración en un joven, más que en un amelo, pienso en un mixoma. Sobre todo si es mujer. Ahora, eso como característica general. La característica histológica es diferente. Cuando yo voy a aspirar a un ameloblastoma, cuando yo aspiro, puedo encontrar un contenido o no. Cuando yo aspiro un mixoma, no sale nada. No sale nada. Yo sé que hay un líquido viscoso, pero no sale absolutamente nada. Entonces, eso me está dando a entender que estoy probablemente frente a un mixoma. Eso de manera práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es un mixoma o es un ameloblastoma? Tengo que poner anestesia, voy a abrir y voy a hacer una biopsia. La próxima clase creo que ya va a ser para después, el segundo segmento, vamos a arrancar con biopsia. Tengo que hacer una biopsia, enviar a patología y patología me va a decir es amelo o es mixoma. Pero si es mixoma, yo tengo que tener en la cabeza que es más agresivo. Ahora la segunda pregunta sería, si es un mixoma uniquístico, ¿yo puedo hacer descompresión? No es seguro. ¿En qué caso yo puedo hacer descompresión? Yo puedo hacer descompresión en quiste dentígeno, puedo hacer descompresión en queratoquiste unilocular, coherencia unilocular, y puedo hacer descompresión en ameloblastoma unilocular. ¿Y en un ameloblastoma multiquístico puedo hacer descompresión? No. ¿Y cuál es el tratamiento de un ameloblastoma multiquístico? Resección. Y si la pregunta viene para ustedes, ¿cuál sería el tratamiento de un ameloblastoma multiquístico? Ustedes tienen que contestar, resección con criterio oncológico. ¿Y qué significa criterio oncológico? Que como recidiva bastante, hay que darle un margen de seguridad de 1.5 centímetros a cada lado. O sea, se le saca la mitad de la mandíbula, se dice hemimandibulectomía. Y si se saca la mitad del maxilar, se dice hemimaxilectomía. Gracias, doctor. Ya. Ya te entendí, perfecto. Ya. En realidad, toda lesión, ya sea quística o tumoral, tiene un potencial de transformación. ¿Qué quiere decir? Miren, yo tengo un tercer molar que nunca erosionó. Y ese tercer molar se quedó con su cubierta epitelial. A partir de ese epitelio que tiene probablemente epitelio reducido del examen, del epitelio reducido del esmalte, se puede formar un quiste dentígeno que puede crecer. Ahora, si yo hago una extirpación parcial de ese quiste dentígeno, ese quiste dentígeno después puede ser un queratoquiste. Ese queratoquiste que puede recidivar, después de un tiempo puede transformarse en un ameloblastoma. Este ameloblastoma puede transformarse en un carcinoma. Entonces, la pregunta sería, ¿todos los tumores y quistes pueden transformarse? No. Todos los tumores y quistes tienen un potencial de transformación, que es hasta el 5%. Quiere decir que hay 95% que no se va a transformar. Pero, ojo, que se transforme el 5% quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el manejo adecuado de esta lesión. Eso en cuanto al potencial de transformación. Metástasis significa que las células que están formando la tumoración del ameloblasto van migrando fuera de los maxilares, se van metiendo al cuello, pueden ir hacia la región lateral, hacia la región interna. Entonces, el ameloblastoma tiene ese potencial.
¿Qué significa que las células se van hacia otra zona? Que es agresivo, que tiene un comportamiento agresivo. Por eso que en los multiloculares o multiquísticos, para evitar ese comportamiento agresivo, se hace la resección, o sea, se saca la mitad de la mandíbula. La parte enferma más la parte sana. ¿Dónde da más? Más da en hombres y en hombres que van de los 40 a 50 años. Y en niños da en el maxilar inferior. Puede ser a los 12, 15 años, sí puede haber ameloblastoma, pero más en maxilar superior en pacientes jóvenes y en pacientes adultos más en la mandíbula. Ese es con más frecuencia. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, disculpe. Otra diferencia entre el meloblastoma y el mixoma, hablando radiográficamente, si no me equivoco, es que el meloblastoma tiene un trabeculado como semilunar y el mixoma como que de forma estrellada o puntiaguda, por así decirlo, más recto. Así es. Pero hay otra característica, José, es de que inclina las piezas dentarias. ¿El mixoma? El mixoma las inclina. Eso nos hace sospechar que es un mixoma, que la inclina las piezas. Y que también puede producir risolis, o sea, reabsorción de los ápices radiculares. Y esa reabsorción nos dice que es agresivo, pero también nos dice que es lento. ¿Entiendes? O sea, que no es maligno. Porque cuando es maligno, las piezas dentarias se mueven, pero están igualitas. O sea, su raíz está enterita. Y la pieza dentaria está como flotando. Eso es un tumor maligno. O sea, ha destruido tan rápido el hueso que ya el diente se quedó intacto. Pero cuando es agresivo y benigno, destruye el hueso y destruye el diente, reabsorbe la raíz. Eso se llama risólisis. Entonces, si yo veo risólisis, lo más probable es que sea benigno. Ok, doctor. Víctor, dime. Buenas noches, doctor. Después de la descomprensión del ameloblastoma, ¿se tendría que extirpar? ¿O cuál sería? Muy bien, Víctor, gracias. Eso me había olvidado. La descompresión o la marsupialización es el paso previo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo estoy buscando? Vamos a ver, muy buena pregunta, me había olvidado de eso. Muy bien, miren, una vez que esto se achica, como nosotros vemos acá, que se va achicando, entonces lo que nosotros hacemos es entrar y retirar todo esto y cureteamos el hueso. Cureteamos el hueso con bastante energía, inclusive con una fresa. Cureteamos. Entonces, la descompresión o la marsupialización es el paso previo. ¿Y qué hace? Achica la lesión. Caso contrario, habría que sacar toda esta lesión. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esta lesión ya está pequeña, entonces recién la volvemos a sacar. Y ya conservamos la mandíbula. La respuesta a tu pregunta es, tanto la marsupialización y la descompresión, ¿es el tratamiento? No, es la primera fase del tratamiento para que la lesión se reduzca y el hueso se recupere. Y la segunda parte es la enucleación, o sea, el retiro de toda la lesión pequeña más la saucerización. La saucerización es el raspado del hueso con fresa. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. Creo que hemos contestado sus inquietudes, ¿no? Cuando el ameloblastoma es uniquístico, tiene menos posibilidad de recidiva y se conserva el hueso. Cuando el ameloblastoma es multiquístico o multilocular, tiene mayor probabilidad de recidiva. Por eso que el tratamiento es la resección. Entonces al paciente le tenemos que decir, yo no le puedo curetear, sino se va a tener que perder la mitad de la mano.
la mitad de la mandíbula para poderse curar de la enfermedad. Acá, cuando hablamos de tumor, estamos hablando de enfermedad. Entonces, para curarse la enfermedad, hay que estar la mitad en la mandíbula. Y después se pone placas, como vamos a ver en la segunda unidad, ¿no? Lo que es la rehabilitación. Vamos a tener una idea de lo que es la rehabilitación y vamos a tener una clase específica de eso. Pero es el único tratamiento que hay que hacer. Entonces, más nos conviene primero detectar lo pequeño. ¿Qué pasa si yo detecto un multiquístico de 1.5? Lo opero y no hago resección. ¿Qué pasa si yo ya lo detecto de 3 centímetros para adelante? Ya tengo que hacer resección. Entonces se dan cuenta el rol fundamental que cumple el cirujano dentista en la detección de quistes y tumores. Es muy importante la labor que todos ustedes van a hacer con su paciente.